Muy buenas tardes o muy buenas noches o muy buenos días, estimados colegas. Mi nombre es Gustavo Enciso, soy el director del Centro de Entrenamiento IGAT aquí en Argentina. En esta oportunidad quisiera compartirles la invitación para poder participar de una de las diplomaturas más importantes que ofrece el Centro de Entrenamiento IGAT. De hecho, en el año 2015 diseñamos este curso para todas aquellas personas, expertos, peritos, técnicos, ingenieros y docentes que están vinculados con la investigación y reconstrucción de accidentes de tránsito. Déjenme por favor compartirles nuestro sitio web, seigat.com, donde ustedes encontrarán allí más de 48 cursos relacionados con la investigación de accidentes de tránsito, pero algo que nos enorgullece, nos pone muy contentos, son más de 500 participantes a lo largo de estos 6 años, desde México hasta Argentina, que han podido participar y compartir con nosotros estos avances tecnológicos y metodológicos. Quisiera robarles apenas unos minutos para hablarles de cuál es el objetivo que tiene esta diplomatura. Queremos fortalecer sus habilidades y sus competencias en el cálculo de velocidad. El cálculo de velocidad es uno de los ejes centrales en toda investigación de accidentes de tránsito y es sumamente importante para la administración de la justicia en cualquier faz de ella poder conocer este parámetro, porque justamente la regulación de las responsabilidades de aquellas personas que están involucradas en estos hechos está sumamente o sensiblemente ligada a esta variable. Lo que nosotros hacemos en el curso es enseñarles a nuestros colegas las fundamentaciones de la matemática y la física aplicada al campo de la investigación de accidentes de tránsito. Solamente para tener un pequeño panorama, quisiera compartirles un caso muy sencillo donde ustedes pueden ver justamente cuál va a ser la metodología de aprendizaje. En este caso, es un accidente lamentablemente con resultados fatales que ocurre en una carretera, en el cual un micro de larga distancia transitaba una ruta nacional que iba a atravesar un pequeño poblado. ¿Okay? En ese poblado hay un puesto de control de las autoridades y en la calle lateral apareció un joven con un ciclomotor, sin luces, sin sus elementos de seguridad en buen estado, y lamentablemente se produce la colisión. Esto ocurre infelizmente en un momento donde el puesto de control no estaba operativo. ¿Okay? El vehículo de gran porte colisiona y experimenta un proceso de desaceleración con por lo menos una de sus ruedas directrices bloqueadas en la rotación. Eso genera lo que ustedes ya conocen como marcas visibles de arrastre del neumático o la cubierta o la llanta, como lo dicen algunos amigos del norte de América, en América Central, México, por ejemplo. ¿Sí? Ok, estas son evidencias que necesitan ser documentadas conforme a un procedimiento que seguramente ustedes ya son conscientes, ¿sí? Y si no, los invito también a participar de la diplomatura en procedimientos de investigación en el lugar del hecho o en el lugar del accidente. Solamente quiero mostrar las documentaciones de los procesos o de las evidencias que muestran el proceso de desaceleración del automóvil, en este caso un micro. ¿Okay? Allí vemos ya el vehículo estacionado sobre la berma o banquina o acotamiento,
Y para nosotros es sumamente importante tener una valoración con fundamentación científica de cuál es la velocidad en la cual el micro avanzaba en el momento en que se produce el impacto. ¿Por qué? Porque la legislación, en este caso, en este país, determina que la velocidad máxima en carreteras que atraviesan un poblado debe ser de 60 kilómetros por hora. ¿Ok? Estas son imágenes de la posición final del ciclomotor que quedó atrapado en la estructura frontal del ómnibus y que fue arrastrado en ese proceso de desaceleración o de detención del micro. ¿Ok? Bueno, es sumamente importante contar con una representación que esquematice la disposición de todas las evidencias vinculadas con el episodio. Lo que ustedes ya conocen como planimetría o croquis planimétrico o croquis topográfico o la topografía del lugar del hecho. Esta es una representación no a escala que nos va a ser muy útil para poder conocer la disposición de las evidencias. El trazado de la vía recta, sin pendiente, es decir, no hay curvas verticales, ¿ok? Tenemos el lugar donde presumiblemente se produce el primer contacto, esta marca que tiene una extensión de 7.6 metros, luego marcas intermitentes de arrastre combinado, de caucho, elementos metálicos, ¿sí? Por espacio de 34.8 metros, y un espacio posterior de más de 100 metros sin marcas físicas visibles, pero sí con marcas de desprendimiento de fluidos mecánicos, probablemente combustible del ciclomotor o algún fluido del vehículo. Es interesante entender que desde el punto donde se produce la colisión hasta la posición final, ¿sí?, el vehículo experimenta una transformación de su energía en procesos de desaceleración o de fricción. Solo que esas fricciones, ¿ok?, no están específicamente producidas en el bloqueo de la rueda. Noten que solamente una de sus ruedas ha dejado una marca visible. Eso no implica que las otras ruedas del micro no hayan ejercido también un trabajo de fricción interna en el mecanismo de frenado y que hayan producido una desaceleración. El eje principal de nuestro cálculo va a ser poder valorar la transformación de esa energía en esos procesos de trabajo de fricción y poder identificar dónde se produce la fricción y también cuál es la tasa de desaceleración que representa ese trabajo. Noten ustedes que en la segunda etapa, en estos 34.8 metros, no hay marcas continuas. La rotación de las ruedas ya ha sido liberada, ¿ok? Ha sido liberada y por lo tanto, ¿sí?, el proceso de desaceleración es bastante heterogéneo, muy mixto. ¿Por qué? Porque hay marcas de la punta metálica, del manubrio del ciclomotor, el apoyapié que está revestido en caucho, también va dejando marcas intermitentes, ¿ok? Entonces, ya la fricción está generada por una serie de elementos y no de una manera continua. Tal vez la parte más crítica sería la tercera etapa, donde hay una ausencia de evidencias físicas visibles. Cuidado, porque la ausencia de tales marcas desde el punto de vista de lo visible no necesariamente es un indicador de que no existió un proceso de desaceleración. De hecho, la evidencia más importante de que el ómnibus generó una desaceleración es la documentación de su posición final. ¿Sí? Si el vehículo no hubiese desarrollado en la fase final un trabajo de desaceleración,
pues sencillamente no se hubiera detenido. Entonces, la ausencia de marcas visibles no significa que no hay desaceleración. ¿Ok? Lo que tenemos que tratar de diferenciar es que si esa es una desaceleración controlada por los propios mecanismos de detención del vehículo o, en su defecto, es una desaceleración producida por el rodamiento propio del vehículo. Ahora bien, si el conductor del micro no tuvo lesiones, si el conductor del micro no perdió el control del vehículo, ¿sí? Lo cual la manera en que aparcó, se detuvo, es bastante clara en el sentido de que se detuvo en una zona de seguridad, ¿sí? No hay manera de pensar por qué el propio conductor abandonaría los controles de detención, los sistemas de frenado del vehículo, para que el vehículo avance por su propia suerte hasta detenerse. Esto, la ausencia de lesiones, la falta de, o sea, la verificación de que el conductor estuvo plenamente consciente en todas las etapas, nos permite dejar de lado la hipótesis de que el micro se detuvo por acción propia de rodamiento o la fricción propia de su sistema de rodamiento. ¿Ok? Lo que se conoce como fricción o rodadura de tercera especie. Bien, ¿cuál va a ser nuestro problema principal? La valoración, y esto es muy importante porque el perito tiene que transformar estas evidencias en datos técnicos. ¿Ok? Es decir, es necesario identificar las distancias, las condiciones de desaceleración, ¿ok? Para ello hay procedimientos que forman parte, instrumentos de medición del coeficiente de fricción, etc. Aquí, solamente a modo de ejemplo, hemos identificado 3 etapas de desaceleración con sus correspondientes tasas medias de desaceleración en unidades de G. Lo que nosotros necesitamos ahora es un modelo físico, ¿ok? Una simplificación de la realidad en términos matemáticos para poder hacer una valoración. Tomen en cuenta que en realidad lo que queremos hacer es cuantificar la energía, o sea, el cambio energético total, ¿ok? De esa valoración va a surgir un parámetro que es sumamente importante, que es la variación de velocidad experimentada, ¿ok? Es realmente difícil hablar en un proceso judicial en términos de transferencia de energía, ¿sí? Pero nosotros vamos a cuantificar esa transferencia. Para eso vamos a partir de un modelo muy simple, ¿ok? Muy simple, que se llama modelo de trabajo simple por fricción o desaceleración. Conforme a la segunda ley de Newton, y si pensamos por un momento que el micro y la superficie constituyen un sistema aislado, ¿ok? Y le damos solamente participación a las fuerzas de fricción, podemos partir entonces de esta ley, que se llama la segunda ley de Newton, que establece que obviamente la desaceleración es producto de una fuerza resultante. Piensen en el micro que está desarrollando desaceleración en cada una de sus ruedas, más la desaceleración propia de arrastrar una motocicleta. Hay una gran cantidad de fuerzas en ese sistema, pero todas esas fuerzas se pueden representar en una sola fuerza, y esa fuerza resultante es la que va a producir la desaceleración. ¿Ok? Bien, esa fuerza, si la consideramos con un módulo constante y paralela al plano de desplazamiento, podemos entonces relacionarlas con el trabajo. O sea, el trabajo realizado por esa fuerza va a ser directamente proporcional al cambio energético. Si solamente resolvemos esa simple ecuación, basta con conocer la presión ejercida del vehículo sobre el piso, ¿sí? Las condiciones de fricción y la distancia de desplazamiento, podremos conocer cuál es el trabajo de desaceleración. Pero
Este modelo es un modelo simple. Tenemos que ser conscientes de que estamos trabajando con una fuerza resultante aplicada sobre un punto muy conocido, muy importante, que se denomina centro de masa, ¿ok? Y que en realidad no consideramos ningún tipo de pendiente, es decir, la vía tiene que ser absolutamente plana, ¿sí? Porque las pendientes cambian las condiciones y las direcciones de la fuerza. Recuerden que la fuerza y la desaceleración son magnitudes vectoriales, ¿ok? Bien, ahora bien, si ese micro desarrolla distintas, o sea, desarrolla este trabajo de fricción, pero se altera la condición de fricción, y no solamente me estoy refiriendo a la fricción de las ruedas o las llantas sobre la superficie, sino me estoy refiriendo a la fricción resultante de todas aquellas variables que están interactuando sobre el proceso de tensión. Si esas condiciones se modifican, necesariamente debemos particionar o analizar esos trabajos segmento por segmento. Como el trabajo es una magnitud escalar, luego podemos hacer una simple suma de esos trabajos para tener una idea mucho más clara de cuál es la energía total. Y una vez que nosotros tengamos el conocimiento de esa energía total, podemos ver cuál es el valor de esa velocidad equivalente a la transferencia de energía. Claro, la clave está en dos cuestiones: en considerar o simplificar nuestro problema para que pensemos que las fuerzas que producen la desaceleración en forma individual tienen un módulo relativamente constante y tienen una dirección que es perpendicular, que es la misma dirección del plano de desplazamiento. O sea, están en el mismo plano, ¿no? Las fuerzas no están actuando en forma inclinada, ¿sí? Porque el vector de la fuerza es sumamente interesante tener presente. Y en este caso, la fuerza de fricción siempre se opone al desplazamiento, por lo tanto, pensamos con justificada razón que la fuerza de fricción actúa en el mismo plano de desplazamiento durante toda la etapa de desaceleración. Las ecuaciones son sumamente sencillas, ¿sí? Pero ahora necesitamos una herramienta que nos permita incluir inclusive aquellas situaciones que consideramos no están perfectamente precisadas. Los peritos tenemos una extraña y equivocada manera de pensar de que nuestros procesos de cálculo son exactos y estamos seriamente y equivocadamente acostumbrados en expresar nuestros resultados como valores únicos y generales. Y en realidad, si volvemos un poco para atrás, también tenemos que ser conscientes que este valor, que es el coeficiente de fricción, es un valor que no necesariamente tiene que permanecer constante durante todo el proceso de desaceleración. ¿Ok? La detección de ese valor, que es sumamente sensible en nuestro modelo, algo que vamos a discutir en la diplomatura es la sensibilidad de las ecuaciones. Esto significa identificar cuáles son las variables que en pequeñas alteraciones repercuten en forma grande en el resultado final. El coeficiente de fricción es una de las variables más críticas y sensibles a considerar. Por lo tanto, cuando empecemos a hacer un análisis matemático, cuando ya hagamos la tarea de cálculo, no podemos quedarnos tranquilos con la identificación en un solo número de ese coeficiente de fricción. ¿Ok? Que es eso lo que equivocada y erradamente
se realiza en forma continua en las investigaciones. A ver, sin explayarme demasiado, ¿no? Es decir, la revisión bibliográfica de todos los libros de habla hispana, ¿sí?, que en materia de investigación de accidentes de tránsito, ¿sí?, no quiero dar nombres porque no tiene sentido, lo cual es, me sobran los dedos de la mano para decir cuántos libros de investigación de accidentes de tránsito tenemos en habla hispana. Ninguno de ellos, ¿ok?, ninguno de ellos muestra claramente cuál es la técnica de tratar a esta variable si no la podemos identificar. Normalmente la solución que se ofrece es consultar una tabla. Pero cuidado, porque las tablas de coeficientes de fricción en realidad son una extrapolación de un valor experimental, el cual el perito considera, de una manera poco justificada, que también se cumple en el caso que estamos investigando. Por lo tanto, cuando nos acercamos hacia una herramienta de cálculo, lo correcto sería reconocer cuáles son todos los valores posibles de esas variables tan sensibles que pueden haber sido ciertas o haber tenido probabilidad de ser ciertas en nuestro análisis. ¿Ok? Al final de esto vamos a comparar nuestros resultados con otras herramientas de medición, como por ejemplo un tacógrafo. En la diplomatura vamos a trabajar con este software maravilloso que se llama RAG, ¿sí?, el cual no solamente está diseñado para la parte de investigación de accidentes de tránsito, sino también para el área de incendios. Yo voy a escoger el módulo de accidentes de tránsito y aquí van a encontrar ustedes una galería de ecuaciones. ¿Okay? Por ejemplo, si lo que a mí me interesa es computar el trabajo simple sin pendiente en los últimos 100 metros, debería yo pensar, ¿sí?, en ese modelo, que ya lo presentamos, y en el cual yo conozco la masa del vehículo, ¿ok?, conozco los valores de la distancia y conozco también el factor de desaceleración. Voy a colocar algunos valores. Entonces, recuerdan ustedes que la última distancia de desaceleración era de aproximadamente 102.3 metros. 102.3, y el factor de desaceleración podemos establecerlo dentro de un entorno seguro entre 0,1, ¿sí?, y 0,15. ¿Ok? ¿De dónde salen esos valores? Bueno, eso lo vamos a estudiar en el diplomado. Cuando calculamos, podemos pedirle al software que nos realice una cantidad de cálculos con valores que van entre estos extremos, ¿sí? Luego podemos también analizar la segunda etapa, la etapa donde hay una serie de fracciones, ¿sí?, interrumpidas. También con la misma masa, el vehículo es el mismo, por lo tanto no se alteró su masa, y lo que estamos haciendo aquí es colocando sencillamente la longitud de ese desplazamiento, 34.8, y las condiciones de desaceleración la vamos a empezar entre 0,3 y 0,4. Esos valores los vamos a estudiar en el curso, digamos. Noten cómo la aplicación va realizando capas de cálculos. ¿Okay? Vamos a hacer la última, donde ya tenemos fricción. La masa es la misma. La distancia son 7.6 metros. Y este coeficiente de fricción lo vamos a pensar entre
0.55 y 0.65. Están calculadas las tres etapas de condiciones de desaceleración distinta, ¿sí? Noten que hemos hecho esta selección, esta discriminación. No hemos considerado todo el proceso de desaceleración con una sola condición, sino que hemos segmentado esas situaciones. Y lo que vamos a hacer ahora con nuestra plataforma es calcular el trabajo total. Podemos colocar aquí el trabajo total realizado. Hay una de las cosas que tiene este fabuloso software, es que podemos traer los valores mínimos y máximos de los cálculos anteriores. Noten ustedes que no estamos haciendo determinaciones en un solo valor, porque si no estaríamos tan solo considerando una sola situación probable sin conocer siquiera cuál es la probabilidad de ese valor. Estoy contemplando todas las condiciones dentro de un entorno posible de situaciones. Vamos a agregar aquí el tercer trabajo. Y la computadora va a procesar todos esos números y obviamente me va a ofrecer un resultado que también tiene un cierto intervalo. Algo que vamos a aprender mucho en el curso es a trabajar con conjuntos de soluciones, con intervalos de soluciones, ¿sí? Con grupos de resultados. Nuestro resultado ya no va a ser un solo número, ¿ok? Pero tranquilo, también vamos a estudiar cómo expresar finalmente ante el juez esta situación. Bien, nuestro segundo modelo energético nos va a permitir, a partir de conocer la transferencia total o el cambio total de energía, poder conocer cuál es la velocidad equivalente al trabajo total. Qué importante identificar con claridad qué es lo que vamos a hacer técnicamente. El juez espera que le digamos a qué velocidad circulaba el micro. Y nosotros lo que vamos a hacer es calcular una velocidad equivalente a un trabajo de descripción que fue estimado. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia técnica es que el perito jamás va a poder encontrar un valor que sea exactamente el mismo valor que estaba en el tacógrafo o en el velocímetro del vehículo. Lo que el perito hace a partir de un proceso de análisis es trabajar sobre evidencias para poder cuantificar una variable, ¿sí?, que tiene correspondencia con la pregunta. Es decir, la mejor oportunidad que tenemos para explicarle al juez cuál es la velocidad del vehículo, del micro al momento del impacto, es justamente calcular la velocidad equivalente al trabajo total. Podemos traer ese resultado, noten ustedes lo práctico y lo rápido, y finalmente vamos a colocar la misma masa. Y lo que vamos a tener aquí es un entorno de valores que son valores posibles. O sea, entre 80 y 93 kilómetros por hora. ¿Sí? Y si lo vamos a redondear, entre 80 y 93 kilómetros por hora, allí se encuentran las soluciones que son posibles. Ok, es importante tener una clara convicción y entendimiento de todo lo que estamos haciendo, ¿sí? Porque en el caso particular que estamos investigando, este vehículo tenía un tacógrafo, ¿sí? Y el tacógrafo es una medida, es otro instrumento de valoración de velocidad. Y yo solamente para finalizar este ejemplo, quería mostrarles el registro del tacógrafo que indicaba una velocidad en torno a los 90 kilómetros por hora. Nosotros determinamos entre 80 y 93.
¿sí? De esto se trata la diplomatura. Se trata de discutir cuál es la fundamentación de la física y la matemática, ¿sí?, aplicada dentro de la investigación, y discutir también cómo emplear esos modelos. Noten ustedes que no es solamente la solución conocer, entre comillas, las fórmulas. Hay que también tener un gran entendimiento de poder discutir cuáles son las limitaciones de los modelos, las condiciones y fundamentalmente cómo poder interpretar desde el punto de vista técnico esas evidencias que están vinculadas con el accidente. Ustedes pueden acceder a nuestro campus, pueden colocar aquí, escoger, aquí está la diplomatura en reconstrucción analítica de accidente de tránsito, ¿sí? Van a colocar aquí su usuario y su contraseña. Y a lo largo de 16 semanas van a encontrar todo el material de estudio que va a ser enviado. Vamos a tener una clase por semana en forma presencial. Y hay una cuestión que es muy interesante: sobre el final del curso yo voy a estar entregándoles el libro del cual soy autor, Modelos Físicos para Accidentología Vial. Espero que muy pronto podamos participar en forma conjunta en este curso, que estoy seguro va a ser de mucha ayuda en su forma de trabajo. Desde Argentina les mando un fuerte abrazo y saludos para todos. Chau, chau.